Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a una transmisión más de Deporte UNAM. En este caso, pues estamos en las clases de ajedrez que se transmite a través de este canal. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un poquito acerca de los siete pecados capitales, los siete pecados capitales de un libro de Jonathan Robson, escrito en el año 2000. En este caso, pues a mí me toca hablar un poquito sobre si los humanos son más materialistas que las máquinas. Antes de empezar a hablar sobre este tema, pues hay que dar un poco de contexto de quién es Jonathan Robson. Jonathan Robson fue un gran maestro británico que a él le tocó vivir aquel gran duelo que tuvo Kasparov contra Deep Blue. Deep Blue fue la primera computadora que venció a un campeón mundial en ajedrez. Entonces, él pertenece a una tradición o a una escuela donde pensaba o se piensa que las computadoras no son capaces de derrotar a un ser humano. Obviamente, cuando él escribió este libro hace 25 años, pues la tecnología no estaba tan avanzada como lo está ahora, ¿no? Ahora tenemos a Stonefish, tenemos a AlphaZero como los principales motores, pues los principales motores de ajedrez, con los cuales, bueno, pues ya es muy difícil vencerlos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar esta presentación hablando de por qué nosotros los seres humanos somos más materialistas que las computadoras. El factor básicamente, como nos dice Robson, es de orden psicológico. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros tenemos una ventaja material y nos sentimos ganados. Al sentirnos ganados, dejamos de hacer cosas que, jugadas que son fuertes o que deberían hacer que nuestra ventaja aumentara y que podamos poner fin a la partida. Por otro lado, si nosotros nos sentimos en desventaja material, regularmente vamos a hacer o tratar de hacer jugadas para recuperar esa desventaja material que tenemos. Es cierto que a veces estas desventajas materiales en realidad nos dan a nosotros una cualidad distinta en nuestras piezas. Pero como dicen todos, esto depende muchísimo de la posición. ¿Cómo valoramos si una posición tiene o no tiene compensación por una desventaja material? Básicamente por la manera en que las piezas, nuestras piezas, están integradas. Si entre ellas hay una estructura armónica. ¿Qué significa esto? Que se defienden entre ellas, que tienen columnas abiertas, que dominan las diagonales principales. Obviamente, si tenemos alfiles, las torres dominan las columnas, los alfiles dominan las diagonales largas, ¿sí? Pero también hay otro elemento que es importante, que son los caballos. Como nosotros sabemos, nuestra unidad de medición que siempre vamos a utilizar, pues son los peones. Los peones representan, digamos, la base de nuestro juego. Y así es como nosotros aprendemos a jugar. Cuando nos enseñan, nos dicen, cada pieza vale, por ejemplo, el caballo, 3 peones. El alfil vale 3 peones. La torre vale 5 peones. La dama vale 9 peones. ¿Sí? Cuando estamos al inicio, como en este momento, pues los valores de las piezas son absolutos. No cambian. ¿Por qué? Porque estamos en una posición en la cual ninguna se encuentra en lo que el autor llama un estado potencial. ¿Qué es un estado potencial? Entendámoslo como la capacidad de las piezas de hacer daño hacia el contrario o de dominar algunas posiciones. Entonces, una vez que entendemos estos conceptos que nos ha brindado el autor, bueno, vamos a ver una partida en la cual va a ejemplificar esta situación. El autor retoma la partida que jugaron Shirov y Kasparov en 1997 en Linares. Shirov lleva blancas, Kasparov lleva negras. Entonces, vemos que la posición inicia con una apertura de rey, E4. Kasparov defiende con una siciliana. Vemos aquí pues el desarrollo natural, caballo F3, D6,
D4, C por D4. Hasta aquí todo es de acuerdo a la base de datos. No hay ningún problema, todo es teoría, ¿sí? Caballo F6, caballo C3, A6. En este momento, Kasparov está tratando de jugar la variante Najdorf, ¿sí? Vamos a ver cómo continuó. Alfil E3, caballo G4, atacando al alfil de E3, alfil G5, todo hasta ahorita sin ningún problema. H6, alfil H4, G5, alfil G3, alfil G7, alfil E2, H5. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos que Kasparov ha sido un jugador que no está esperando a que el contrario llegue, sino que está tratando de provocar ganancias. Hasta aquí todo va sin problemas, alfil por caballo, alfil por alfil, F3 y alfil de 7. Aquí nosotros seguimos sin ninguna dificultad en esta posición, enroque corto, caballo C6, alfil F2 y justo en este momento E6. En las líneas principales, regularmente esta posición no la vemos. Lo que vemos es que regularmente se juega E5 con la intención de poder correr a esas piezas. Aquí es a donde comienzan a ver los problemas de tema. Hasta aquí todo en material, por lo menos estamos todos igualados, ¿sí? Entonces, caballo E2. Veamos los análisis que hace aquí el autor con base en los comentarios de Kasparov de esta posición. Aquí Kasparov dice que de manera intuitiva, sin necesidad de tanto razonamiento, sin necesidad de tanto cálculo, la jugada caballo de C3 a E2 es una jugada que parece débil, es una jugada que parece mala porque descoordina a las piezas blancas. Entonces, justo en este momento, pues, se le está ocurriendo que Kasparov tiene que encontrar la jugada correcta para aprovechar lo que él considera una descoordinación de piezas. Juega caballo E5, B3. Ahora, aquí vemos que B3, el autor la considera una buena jugada. Sin embargo, aquí es donde vamos a empezar a ver las diferencias entre un autor, como es el caso de Robson, que en cierta medida no le agrada las computadoras y ahora vemos el papel que tiene, en este caso, por ejemplo, la partida fue analizada con Stonefish y por lo tanto, pues obviamente es una gran herramienta que nos está facilitando el análisis. Mientras que el autor la maneja como una buena jugada, según él, Stonefish nos acaba de, antes tenía más 0.4 centipeones. Obviamente, cuando hablamos de Stonefish, vemos que tiene una nueva categoría para poder medir la fuerza de las jugadas o para poder medir el impacto que puedan tener en el tablero. Y en este caso, en lugar de utilizar peones, utiliza centipeones, que es una medida quizás más precisa que la que nosotros los humanos usamos cuando tratamos de evaluar nuestro juego. Entonces, en este caso, vemos que pasa de más 0.4 a menos 0.2. Quiere decir que ahora las piezas negras han ganado 0.6 centipeones con ese movimiento, que puede ser considerado, como se menciona aquí, aunque aquí dice una jugada dudosa, podría ser considerado como un error pequeño, aunque pues básicamente el nombre que le queda es jugada dudosa. Vemos aquí que el autor la marca como una buena jugada, pero Stonefish nos dice que no. Entonces empezamos a ver aquí las diferencias en el cálculo de los seres humanos con las máquinas. La máquina regularmente no es materialista porque no tiene, no desarrolla
esas emociones psicológicas que el autor marca claramente. Las emociones regularmente son aquellas que nos impiden, en algunas situaciones donde no las podemos controlar, nos impiden tomar buenas decisiones y nos impiden, inclusive, pueden nublar nuestra toma de decisiones. Podemos hacer malas valoraciones. En este caso, el autor nos demuestra esta situación diciendo que esa es una buena jugada cuando, pues, Todd Fish, que no tiene ese, digamos, ese aspecto emocional, pues simplemente dice, no, es una jugada normal, ni es buena, ni es mala, es normal de desarrollo. ¿Sí? F4, se sigue con la posición y ahora se juega H5. Vemos aquí que aparentemente se han dejado un caballo las piezas negras, pero no se han dejado absolutamente nada. Como vemos aquí, si las blancas tomaran el caballo de E5, el peón retomaría en E5 y ahora el caballo blanco, el que está en D4, no tiene a dónde ir. Todas las casillas, por lo menos estas, se encuentran atacadas, que son las casillas disponibles para el caballo, las demás están ocupadas. Entonces, esas 4 casillas no pueden ser tomadas y por lo tanto, aquí esta jugada, que Stockfish la valora como una jugada normal, también nuestro autor nos dice que efectivamente es una jugada normal esperada y que es bastante obvia. Entonces vemos que aquí que el cálculo que realizan entre la diferencia entre un humano y en este caso Stockfish, pues es semejante. ¿Por qué? Porque está basado en un cálculo, la máquina basa sus cálculos en la memoria de las partidas anteriores. Es decir, los humanos hemos creado, o a lo largo de la historia, ha creado toda la base de conocimientos que una máquina puede explotar. La diferencia está la velocidad en la que lo procesamos, pero sobre todo, como bien nos dice el autor, aquellos elementos del entorno y también individuales que nos pueden facilitar o pueden entorpecer nuestro análisis y la toma de decisiones. Entonces, sigamos un poquito más adelante, vemos que entonces, pues obviamente no se puede tomar ese peón, no lo toman, juegan alfil E3, no tiene sentido tomarlo. Kasparov llega a jugar H3 y aquí, en esta posición G3, vemos entonces que el caballo negro se retira ahora a la casilla C6 de donde venía. Pero ¿qué es la parte importante que aquí nos atañe? Bueno, Stockfish nos dice que caballo C6 fue una jugada que deja igualada la posición. Sin embargo, cuando el autor hace la evaluación, dice que si él fuera Kasparov, se sentiría con cierta ventaja. Y es aquí donde entran las emociones. La máquina dice que está igualada. El humano dice que está mejor el jugador de piezas negras. ¿Por qué? Veamos. Este peón de H3 básicamente está colocando, por así decirlo, la primera estructura para que la dama negra en algún momento pueda venir a G2 y dar jaque mate. Pero la máquina sabe que para que la dama llegue a G2 necesita una gran cantidad de recursos el jugador de negras, que obviamente las piezas blancas pueden revertir sin ningún problema. Por lo tanto, la máquina nos dice, no es un riesgo. De hecho, la posición está igualada. El segundo elemento que el autor nos dice es que si llegáramos a un final, bastaría con deshacerse, sacrificar una pieza en G2 con el rey lejano y al retomar de H por G3 quedaría libre el peón de H para coronar. Estas ideas que nos da el autor probablemente sí existan, pero como se dice, es una probabilidad. ¿Qué se necesita para llegar a ese final ganado? Se necesita desde este momento calcular los cambios de las piezas para que el rey blanco se aleje de la zona, para que todas las piezas blancas no puedan defender G3 y que una pieza negra pueda ser sacrificada en G3 y pueda retomar inclusive en H2, lo cual podría ser un caballo o un alfil. Difícilmente una torre viviría para ese momento. Entonces, todos estos elementos que nos menciona el autor
pues en cierta medida son elementos que están presentes en la imaginación del jugador y que para poderlo calcular necesitaría muchos recursos, mucho tiempo para poderlo hacer. Y es aquí donde se integra otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento importante aparte de las emociones, la cuestión material? El tiempo. El tiempo en las partidas se vuelve un factor más, que a veces eso provoca que nosotros entremos en crisis. Entonces veamos cómo continuó la partida. Aquí la máquina nos dice que está igualadas, la sensación que tuvieron tanto el jugador de negras, que era Kasparov, como el analista de la posición, dice que las negras están mejores. Sigamos entonces viendo la partida, dama de 3, es una jugada bastante castigada por parte de Stockfish. Esta nos baja bastante, nos baja casi un punto en centipeones. ¿Por qué no caballo por C6? Porque las piezas blancas le tienen miedo a este alfil. Al alfil de G7 porque va a dominar la diagonal de A1 a H8 y también le tienen miedo al otro alfil que va a dominar la casilla que va desde C6 hasta H1 con un amplio control de las diagonales principales. Pues obviamente lo vemos y nosotros tenemos miedo, nos entra, pues sí, ¿qué nos va a pasar? Si no lo sabemos controlar, no lo calculamos, nos va a ir mal. Por lo tanto, pues no abrimos la diagonal y no cambiamos, pero Stockfish nos dice, es la mejor alternativa, no nos va a hacer nada, solo lo único que tenemos que hacer es cerrar esas diagonales. Continuemos, enroque corto de las piezas negras, torre de 3, nuevamente aquí esto pues vuelve a ser una jugada dudosa, y nuevamente el problema siguen siendo los alfiles, ¿no? Retira la torre pensando en que este caballo en algún momento se va a ir y pues no quiere perder calidad. F5, vemos aquí, C4, dama A5. Aquí otra vez nuevamente en las memorias de Kasparov dice que esa jugada le parecía intuitiva y natural. No es una jugada que él haya calculado, simplemente le parecía natural porque la dama se activa inmediatamente y sobre todo ya amenaza a este peón de A2. Sin embargo, aquí Stockfish nos dice, pues esa es una mala jugada. Si tenías ventaja, en este momento nuevamente entramos a una posición de igualdad. Obviamente, el factor que ahora está jugando y que es lo que Kasparov menciona, yo ya no tenía tiempo para pensar y por lo tanto hice la más intuitiva. Y dama A5 fue lo que presentó. Caballo C3. Nuevamente aquí, tanto el autor como Kasparov consideran que este es un error grave. No un error, sino un error grave porque dice que ese caballo se queda en el aire. Sin embargo, sin embargo, la máquina no la castiga. Dice que si había una ventaja de negras de menos punto 2 centipiones, pues pasa a menos punto 4. Entonces vemos que las computadoras, bueno, en este caso el programa, alguien podría decir, no, pues es que calcula mal. Probablemente sí calcule mal. Para los grandes maestros, para los que tienen 2600, 2700, para nosotros los que estamos un poquito más abajo, como 1800, 2000, 1400, 1600, pues esto es algo que nos ayuda a nosotros a comprender mejor el ajedrez. Obviamente, pues nos gustaría jugar, como en este caso, Kasparov, bueno, en ese entonces todavía 2700, 2690 Shirov, pero pues son los problemas de tiempo los que provocan estas percepciones. Vemos aquí, jugaron torre E8, seguimos aquí con la posición y aquí sí, viene una mala jugada en esta. El autor nos dice que es una buena jugada, pero nuevamente la máquina nos dice que no, que aquí es cuando la tecnología se hace presente y nos dice que este es un error. Básicamente ha entregado la partida a Kasparov. Entonces, ¿cómo en este momento deberían de seguir las piezas
las piezas negras para ganar. Bueno, en este caso, las piezas negras para ganar pudiera ser en algún momento determinado poder atacar el centro, primero cambiar los peones, luego atacar el centro, porque finalmente toda esta estructura de peones que se encuentra aquí por toda la fila negra está dominada por el alfil, que es la base, es como un peón grandote, pero que domina a distancia. Y obviamente, ahora sí, este caballo se encuentra atacado. Una vez que se cambian estos peones, el otro caballo se puede atacar de cierta manera o sí se puede atacar, puesto que la torre está detrás y la dama o el caballo van a quedar aquí atacados. Entonces, así es como se debería continuar, pero Kasparov juega E5 primero. ¿Sí? E5, el caballo por caballo, alfil por, vemos aquí, y aquí se equivocan las piezas blancas. Obviamente aquí, ¿qué es lo que pasa? Que Shirov tiene apuros de tiempo y ya no puede tomar decisiones acertadas, ¿sí? Dama A3 ha dejado a ese caballo de C3 inmóvil. B5, capturan del otro lado primero, alfil por, peón por, y ahora la jugada intermedia. Dama C5 jaque, ¿sí? Ahora sí, esta pieza, caballo C, es, sí es tomada, y esto se debe precisamente, aunque la intuición de Kasparov haya sido adecuada en el otro tiempo, pero tiene que ver con que las blancas cooperaron bastante para que eso pase. Y es ahí donde el autor nos dice, bueno, pero eso ya estaba calculado. No, no, estaba quizás mal calculado porque el blanco cooperó demasiado. Entonces seguimos aquí, alfil, obviamente aquí lo correcto era protegerse con la torre, porque con la torre, pues con la torre podría proteger, sí, alfil por, digo, dama por C3, dama por C3, alfil por, alfil, torre por, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya termina entregando la partida, dama por, peón por, dama por C6, avanzamos, dama por D6, recuperando, dama por E4, ganando otra pieza, y ahora sí, amenaza mate. Justamente todo lo que el autor dijo es exactamente lo que pasó, pero esto no hubiera pasado de no ser que las piezas blancas no hubieran cooperado, dama jaque, proponiendo cambio de damas, dama por dama, y alfil E. Hasta aquí vemos que la posición aún cuando están en inferioridad a las blancas, ¿sí? Ha pasado todo lo que el autor nos decía. Hubo un momento en que se podía atacar G2 amenazando mate y eso obligó al cambio. Ahora poco a poco vamos a entrar en un final donde esta estructura de peones va a ser superior a estos dos. Ya tenemos aquí ventaja material de un peón y poco a poco, ¿qué es lo que tiene que hacer Kasparov? Ir avanzando, avanzando para darle fin a esta partida. Torre 2, torre 4, rey F2. Otro error que facilita el trabajo de las piezas negras. Vemos aquí que ahora ya está doblemente atacado, defienden, alfil F6, torre 2, renunciando a la torre y bueno, pues torre por y aquí se acaba el juego porque pues una vez que el rey se quite, alfil por, rey por y bueno, ya lo que sigue es exactamente lo que habíamos platicado que en un final podía suceder. ¿Sí? Bien, hasta aquí nosotros vimos esta posición y vayamos ahora a otra que se llama la angustia que viene a partir de el material. Entonces vamos a ver aquí una partida del autor, que en este caso él lleva blancas, Rousseau contra Junouet, jugada en el 2000, justo exactamente unos meses antes de que el libro se publicara. Entonces vayamos rápido porque el tiempo se nos va. E4, C5 igual, tenemos nuevamente una siciliana. Vemos aquí que es la variante francesa. Vemos aquí cómo van jugando. Vemos ahora que las blancas lanzan un ataque inmediatamente sobre el enroque enemigo, ¿sí? Tratando de tener a los peones contrarios distraídos o, bueno, más bien no distraídos,
sino entretenidos hasta la parte de atrás. Obviamente, pues hasta aquí todo vamos a dar seguimiento de que esto va bastante bien, hasta que lleguemos a la posición en la cual el autor nos menciona que es la posición clave. Entonces, sigamos hasta aquí, todo parece bastante bien en este momento, ¿sí? No hay nada fuera de lugar. Caballo por, jaque, rey, alfil por, caballo por, torre, dama, hasta aquí. Hasta aquí más o menos vamos bien, todo va, parece que va conforme. Aquí, en este momento, las piezas blancas han entregado un peón, están en inferioridad. Justamente pasa lo que el autor mencionaba. Él nos dice, bueno, cuando entrego este peón, entro en un proceso que se llama angustia. Esta angustia es donde siento que yo podría perder. Hago la evaluación de mis piezas y digo, mis piezas están muy activas, ¿no? Salvo este alfil que aún no se ha desarrollado, pero que amenaza con irse a G2, mis piezas están activas. Vemos que las dos torres enemigas están en su lugar de origen, vemos que su alfil también y solo tiene dos piezas desarrolladas. Pero también dice, ¿qué debilidades tienen las piezas negras? Y evalúa que no hay ninguna. Aunque está mejor porque sus piezas son más parsimoniosas, pero por culpa de esa angustia, y él mismo refiere, es que no puede ver las jugadas mejores o las mejores jugadas que vienen más adelante. ¿Por qué no lo toma? Por este pensamiento materialista. Si llevo pieza de menos, si llevo peón de menos, si llevo calidad de menos, lo que quiero es igualar, lo que quiero es tener otra vez mi igualdad de material y después veremos. Justamente este pensamiento es lo que el autor nos dice que nos provoca perder muchísimas partidas porque eso nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces, alfil G2, la dama se retira. Obviamente, pues aquí aparentemente alfil, ¿sí? Torre por, y lo que va a provocar, bueno, pues es un pequeño, las piezas negras se van a enrocar y lo que va a hacer es facilitar, por eso no puede tomar en B7, porque va a facilitar que la columna se abra y con las torres y la dama apuntando el enroque, pues obviamente no es adecuado tomar al peón de B7. Entonces, aquí lo marcamos, no se debe de tomar. Aunque parezca que con eso iguala el material, solo es por si alguien en este momento estaba viendo esa situación. Alfil C1. Alfil C1, el autor dice que esa jugada es genial. Inclusive él la marca como una jugada, una buena jugada. Pero Stockfish nos dice, no, ese es un error porque tenías más 0.5 en centipiones y has pasado a menos 0.3. Eso significa que has perdido 0.8 centipiones con esa jugada. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que las valoraciones que hacemos los humanos con las máquinas, nuevamente, son en cierta manera imprecisas. Sigamos entonces, E5, jugada dudosa, y lo mismo que ese alfil. Y aquí, ojo, el blanco dice que en ese momento cuando hacen dama H4, él pensó que era una buena jugada. ¿Por qué pensó que era una buena jugada? Porque al eliminar las damas y que las piezas negras estén un poco inactivas, él pensaba que podría ser que estas piezas, las torres y la pareja de alfiles, tuvieran una mayor potencia, ¿sí? Que pudiera él ganar esa posición. Sin embargo, la máquina nos dice que realmente dama H4 fue un error y que cambiar las damas, que es lo que hace el jugador de blancas, también es un error. Aunque el caballo quede en la orilla, era mejor tener la dama porque es una pieza mucho más activa que la dama donde se iba a colocar, que la dama negra. Entonces, aquí vemos que sucede eso, vemos el desarrollo, alfil A3 para no dejar enrocar, B5, vemos aquí, torre 3, alfil. Vemos que ahora las piezas negras, precisamente porque no estaban en una mala posición y no tienen debilidades, es que pueden empezar a desarrollarse, ¿sí? Alfil E2, vemos aquí el caballo regresa, torre D1, F6, peón por,
alfil atacando a la torre, y aquí parece que las blancas nuevamente tienen la posibilidad de empezar a sacar ventaja gracias a su pareja de alfiles, pero como vamos viendo, pues no puede ser así. Aquí, nuevamente el autor nos dice que esa es una buena jugada de parte de las piezas negras, que con esa están bien. Sin embargo, aquí nos dice realmente que eso fue un error. ¿Por qué? Porque vean ustedes cómo esta torre se está quedando sin muchas casillas, ¿sí? Vean ustedes cómo ya no puede regresar. Si le jugaran alfil D, ¿sí? Esta torre en algún momento podría quedar cortada porque pues le queda el jaque en B4, le queda básicamente la jugada F4 y también le queda la jugada H4. Entonces, ojo con esa torre. Sin embargo, es aquí donde nuestro jugador dice, bueno, el autor dice, pues yo entré en angustia y no supe tomar la decisión y jugué torre a D3. Y aquí la máquina la marca como un error, porque pues aquí ha perdido la oportunidad de por lo menos colocar sus piezas en mejor lugar, y si el negro cooperaba, se ganaba una calidad. Rey F8, una jugada dudosa, torre D6, rey G7, alfil D5, por fin alfil D5. Durante todas las jugadas anteriores la máquina decía, juega alfil D5, alfil D5, alfil D5. Y no se hizo jaque, rey C1, alfil F5. Vean ahora cómo las piezas negras comienzan a tener ya ataques. Alfil D8. Alfil D8 es una buena jugada porque no permite que la torre se coloque en C y aparte está atacando la casilla F6. Así que esa sí es una jugada bastante interesante. Torre F8, alfil B3 para ya cubrir cualquier situación emergente allí en C2, torre A4, torre por A6, torre por torre. Aquí el autor dice que le parece mal esta jugada, pero que el tiempo lo está comiendo. Y dice que lo hizo pensando en el material, porque estos dos peones están a punto de caer, ¿sí? Y bueno, Stockfish dice, no, no es que tuvieras otra, esa es la mejor, e hiciste la mejor a pesar de que no quería ser materialista. Torre F por F2, alfil jaque, rey H6, alfil por, y ahora sí, vemos que hay igualdad de material, aunque el rey negro en este momento se encuentra un poco en conflicto. Se quita, atacan los alfiles, torre 2, torre B para atacar al peón, H5, torre por, y aquí. Justo en este momento, los dos tienen apuros de tiempo. Las piezas negras se acaban de equivocar. Pero vamos a ver que no lo sabe aprovechar Robson y juega rey de 1, ¿sí? Él marca las dos como buenas jugadas, pero las marca así por lo que él mismo menciona, que es esa emoción del momento. Entonces, eso nos lleva a cometer muchos errores porque no lo sabemos calcular. Caballo F5, F4, alfil ataca a la torre y estamos ya llegando a una posición donde ya todo está igualado. Ahí impide los ataques, alfil se regresa, torre y rey. Aquí el autor nos dice, le propuse tablas a mi contrario y no pude ganar porque la angustia me ganó. Yo creo que a todos nos ha pasado esto en algún momento de nuestras vidas cuando jugamos ajedrez, de que no sabemos finiquitar las partidas, de que no sabemos cómo seguir, de que de pronto nuestros planes se nublan y a veces inclusive tomamos la peor decisión. Aquí lo que nos dice nuestro autor es que para poder nosotros en algún momento mejorar esa situación hay que buscar variedad. Variedad de nuestro juego. La variedad de nuestro juego en algún momento nos puede permitir a nosotros generar ideas, nuevas ideas, e inclusive, pues obviamente, entrenarnos en el control de nuestras emociones, porque la mayoría de nuestros pecados radica precisamente en esa incapacidad que a veces tenemos
de poder ubicar cuáles son esos elementos emocionales que nos están afectando en nuestro rendimiento. Y bueno, chicas y chicos, pues eso es todo por el día de hoy. Agradecemos mucho a Deporte UNAM que nos permite estas cápsulas. También quisiéramos invitarlos a nuestros entrenamientos. Hay entrenamientos presenciales en el CED, que es el Centro de Estudios Deportivos, que está junto al Estadio Olímpico. El profesor Iván Niño está en algunas preparatorias. El profesor César Villeda Villafaña también acude a otras preparatorias. Tenemos entrenadores en la FES Cuautitlán, recientemente creo que también en la FES Acatlán, la FES Aragón tiene, la FES Zaragoza tiene. Y bueno, también hay algunos entrenamientos en línea. Ustedes pueden encontrar la promoción allí en Ajedrez UNAM y ahí van a encontrar los links, los horarios, los profesores, los cuales imparten o dan ajedrez. Los invitamos a participar. Próximamente vienen los Juegos Universitarios, la versión online por equipos, así que vayan buscando a sus amigos, sus compañeros para que formen su equipo y representen a su facultad. Después de eso, nuevamente tendremos un torneo por equipos presencial y bueno, pues hay que estar preparados. El 8 de noviembre son los juegos en línea en la plataforma de Stockfish, bueno, perdón, de Liches. Y el 22 de noviembre es el presencial por equipos. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego.